Marc Guéhi al Manchester City. Si bien todavía no ha salido la confirmación oficial de que finalmente el defensor central y capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi, no ha todavía sigue siendo parte del Crystal Palace, ya es un hecho y el mismísimo Fabrizio Romano ha confirmado de que todo hace indicar que finalmente Marc Guéhi, después de tanto drama entre si irse a Liverpool, si irse al Barcelona o inclusive si irse al Arsenal, finalmente se ha decantado por el conjunto Sky Blue y todo hace indicar que a partir de la próxima semana Don Marc Guéhi firmará su contrato junto a Pep Guardiola para unirse a su escuadra y poder ser parte de la saga central del equipo Sky Blue. Primero que todo, muy buenas tardes, espero que todos y todas se encuentren bien. Bueno, como había dicho previamente, Marc Guéhi, nuevo jugador de Manchester City, como seguramente también lo verán en la miniatura. La verdad es un fichaje, o más que fichaje, era un rumor que ya se venía precisamente rumoreando de hace bastante días, especialmente cuando tanto Josko Gvardiol como Rúben Díaz, los dos zagueros centrales y titulares del Manchester City, se habían lesionado. Se empezó a especular que Marc Guéhi era un hombre el cual Manchester City tenía su mirada puesta en él, dado que, bueno, Marc Guéhi es un jugador que termina contrato en junio de 2026, ante el cual, una vez que finalizase el contrato con Crystal Palace en junio, tenía la posibilidad de negociar con cualquier club, pero Manchester City hizo todo lo posible, hizo todas las gestiones necesarias para que el fichaje se concretase lo más antes posible. Mejor aún si se hubiese concretado en enero, como, bueno, básicamente ya ocurrió. Y bueno, la verdad es que este es un fichaje que el City, la verdad, le hacía bastante falta. Inclusive me atrevería a decir que antes de que se lesionasen tanto Josko como Rúben Díaz. Más que nada porque el Manchester City, si bien tanto Rúben como Josko Gvardiol son dos centrales que son bastante buenos, tienen ambos jerarquía. Josko es muy bueno con la pelota y Rúben Díaz tiene una cobertura defensiva y un aura de líder que muy pocos defensas en la actualidad tienen. Cierto es que uno veía el banco del Manchester City y la verdad es que en cuanto a la saga defensiva, la verdad es que el City se veía bastante mermado porque, como había dicho en el video anterior, por ejemplo, Nathan Ake era un jugador que físicamente vivía con los huesos adoloridos, básicamente. Y Husanov, si bien físicamente o en cuanto a cobertura, o más que cobertura defensiva, directamente, defensivamente es un jugador que te aporta bastante y también es un jugador bastante veloz, Kusanov se nota que todavía es bastante joven, todavía le falta cierta personalidad para que le hagan caso o para ser tomado en cuenta. Y bueno, Max Allein, el joven defensa que literal pasó del Watford al Manchester City en cuestión de semanas. Si bien no lo ha hecho nada mal el chiquillo, evidentemente, y como había dicho también en mi anterior video, era un jugador que para partidos como el derby de Manchester de ayer, todavía está bastante verde, o para no ser tan cruel con Alain, creo que la palabra ideal sería le falta por aprender, y en ese sentido Manchester City ha dado al ángulo con el fichaje de Marc Guéhi, que por si se lo preguntan, Marc Guéhi es un jugador de nacionalidad inglesa, aunque nació, perdón, en Costa de Marfil. Actualmente tiene 25 años y nació en el año 2000, cosa la cual significa que es un central bastante joven. Hasta se podría decir que perfectamente es un central para el futuro, aunque ya, al menos en cuanto al fútbol inglés, ya es un jugador bastante consolidado, ya que lleva sus buenas temporadas en Crystal Palace demostrando ser un líder defensivo y también capitán del mismo club. Y bueno, como dato no menor, Marc Guéhi tiene la misma edad que Erling Haaland y Phil Foden. Es un defensor central de 1,82 m de altura y sus estadísticas actuales son que en Premier League ha jugado un total de 20 partidos, ha colaborado con 2 goles y 3 asistencias. En Conference League, en el cual juega el Crystal Palace, ha jugado todos los partidos de titular, aportando una asistencia. En las competiciones, o sea, perdón, en las copas domésticas ha jugado un total de 4 partidos, aportando un gol. Y bueno, la Community Shield, o evidentemente la jugó de titular y la terminó ganando
dicho escudo comunitario ante el Liverpool de Arne Slot. Y en total, Marc Guéhi lleva hasta, hasta la grabación de este video, lleva un total de 33 partidos, con un total de 3 goles y 4 asistencias, con apenas 7 tarjetas amarillas, sin ninguna roja, y jugando un total de 2.832 minutos, ante el cual, para ser un defensor central, la verdad es que son estadísticas bastante buenas, ya que evidentemente a un defensor no se le pide tanto ser goleador o ser asistidor, pero bueno, teniendo esas estadísticas, Marc Guéhi la verdad es que ya viene con un muy buen cartel para el conjunto Citizen. Y bueno, Marc Guéhi, como decía, viene en un momento, la verdad, crucial para el Manchester City, ya que lamentablemente se nos lesionaron tanto Josko Guardiol, que es el que peor la tuvo, ya que se rumorea de que Josko Guardiol estará lesionado entre aproximadamente 3 hasta 6 meses, perdiéndose ya toda la temporada y posiblemente también el Mundial con Croacia. Y Rubén Díaz se supone que es el que menos tuvo la lesión entre los dos, ya que se supone que, según lo estipulado, perdón, Rubén Díaz estaría aproximadamente de regreso a mediados de febrero. Pero aún así, entre que esté disponible y que vuelva a recuperar nivel, la verdad es que va a ser bastante tiempo de recuperación. Y bueno, Marc Guéhi es un defensor central, como había dicho, que única y exclusivamente a lo largo de su carrera ha jugado como defensa, así que en ese sentido Guardiola no puede utilizarlo como de lateral o como, bueno, tanto por izquierda como por derecha, que a veces suele hacer Guardiola con los defensores, que suele como a veces improvisarle ciertas posiciones, como fue en el caso de Josco Guardiol, que nada más llegó al Manchester City y empezó a jugar de lateral por izquierda, que lo hizo bien, pero aún así era bastante inusual que un jugador recién llegado empezase a jugar en una posición que evidentemente no conoce. Y que bueno, ha salido bien. Pep Guardiola acostumbra a veces a los jugadores a hacerlos jugar en diferentes posiciones. Con algunos les sale bien, sí, y con algunos también les sale mal también. Pero en este caso particular, y sobre todo para el contexto en el cual está actualmente Manchester City, dudo muchísimo que Josep Guardiola improvise la posición de Mark Gay. Y por si se preguntan, Marc Guéhi es un jugador bastante interesante en cuanto a sus capacidades técnicas, porque al ser defensor, obviamente, sí o sí, sobre todo si juegas en la Premier League, estás obligado a tener un físico formidable, sobre todo para aguantar pelotazos o para directamente poder bloquear decentemente a un jugador cuando hace la transición en corto. Pero Marc Guéhi lo que tiene es que es un jugador que cuando va a cortar balones, en vez de esperar o como hacen algunos jugadores que empiezan a hacer como el timing para empezar a correr e intentar como quitarle la pelota con una barrida, Marc Guéhi es un jugador que va directo al ruedo, en vez de esperarte va directo a quitarte la pelota sin ningún tipo de mesura, va directo a cortarte, cosa la cual eso habla de que es un jugador que no le teme al fallo en ese sentido. Evidentemente no es un jugador que se acostumbre a hacer tanto esto porque obviamente si te sale mal el ir directo a un rival a quitarle la pelota también puede ser producto de un contragolpe, pero Marc Guéhi es un jugador que al menos en Crystal Palace ha sabido bastante utilizar de forma bastante decente este recurso. Así que estamos hablando de un jugador que no le teme, por así decirlo, ir al ruedo directo, al uno contra uno, por así decirlo. Cosa la cual en el Manchester City hacía bastante falta. Porque Rubén Díaz, por ejemplo, si bien es un jugador que tiene bastante cobertura defensiva, que tiene buen timing, Rubén Díaz no es un jugador que se acostumbre a ir tan directamente a los jugadores para quitar las pelotas. Y Oscar Guardiola ni te digo, es un jugador muy técnico con los pies y es un defensa que más bien trata de, en vez de robar la pelota, de jugar con ella misma y hacer jugadas, no tanto hacer despejes. Y Jusanov, bueno, Jusanov es directamente un defensa clásico en el sentido de que es el típico defensa que corre a los balones a intentar defenderlos o sacarlos, cosa la cual no digo que en ese sentido Jusanov o el uzbeco sea un jugador limitado, simplemente es un jugador de la vieja escuela, que la verdad en estos tiempos en el cual básicamente todos tienen que ser muy técnicos con la pelota, o al menos en el fútbol de elite, básicamente si no sabes jugar bien con la pelota,
no sirve de mucho. La verdad es que sirve bastante esa cobertura que tiene Abdülkadir Husanov. Pero con Marc Gay a su lado, porque de una digo que Marc Gay no es que viene a fichar por el City para jugarse un puesto. No, 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 no. Chiquillos, Marc Gay viene al Manchester City a ser titular directamente. O al menos viene a ser titular hasta que Rubén Díaz y Josko Gvardiol se recuperen. ¿Y quién te dice que posiblemente hasta Marc Gay le termine quitando el puesto? Recordemos que, como había dicho antes, Marc Gay es un jugador bastante joven. Tiene solo 25 años, evidentemente va a cumplir los 26 años este año, pero es un jugador que todavía tiene mucho que progresar, aunque ya está bastante consolidado, al menos en la Premier League. Y es un jugador que al menos en el Crystal Palace ya todos hemos visto de lo que es capaz, de el aura, por así decirlo, de capitán que tiene, cosa la cual ya es un jugador que es bastante completo, la verdad. Y bueno, en cuanto a, bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo debutará? Bueno, para empezar, primero hay que esperar la confirmación de que Marc Guehi será jugador del Manchester City, pero todo hace indicar de que Marc Guehi va a jugar eh, el próximo partido del Manchester City, no contra el Bodo para el próximo martes, más que nada por el hecho de que Marc Guehi no está inscrito en Champions League, por lo cual evidentemente no va a poder jugar. Bueno, a menos de que Manchester City pase a octavos de final, ahí sí que el conjunto Sky Blue podrá inscribirlo para que pueda jugar. Pero todo hace indicar que una vez que se haga oficial el traspaso de Marc Guehi al Manchester City, todo hace indicar que Don Mark va a jugar el próximo partido del Manchester City del día sábado 24 de local contra Wolverhampton, cuyo partido me imagino que no debería ser tan complejo para Mark, más teniendo en cuenta que Wolverhampton es un equipo que para este punto está más en la B que otra cosa. No, no obviamente sin menospreciar al equipo de los Lobos, pero también hay que ser honestos. Así que Mark Gay en teoría tendría, o sea, tendría toda la posibilidad de debutar en este partido y evidentemente va a ser, cuando llegue ese momento, va a ser un partido en el cual hay que analizar si Mark Gay se acostumbrará bien a sus compañeros, entenderá bien las transiciones rápidas que suele ser el Manchester City, porque Mark Gay viene de un equipo cuyo forma de jugar es muy contraria al Manchester City. Ahora sí, justo se me cortó el audio, pero básicamente, o sea, el audio, la grabación, pero estaba diciendo de que Mark Gay, cuando sea el momento de su debut contra Wolverhampton, vamos a tener que analizar bien si efectivamente Mark se acostumbrará a la forma de jugar de Manchester City, porque evidentemente viene de un Crystal Palace que tiene una forma de juego muy distinta al Manchester City. Estamos hablando de un Crystal Palace que apuesta más por la contra o el contragolpe, mientras que Manchester City posee un estilo de juego directo de posesión de balón. Así que en ese sentido, Marc Guehi hay que analizarlo con pinzas, pero todo hace indicar que no debería tener la mayor de las complicaciones. Lo único que digamos que hay que exigirle a Marc Guehi es simplemente efectividad inmediata, que simplemente cumpla con su trabajo, que es evidentemente defender, pero más que defender, que se entienda bien con su otro compañero de saga, que también todo hace indicar que será Don Abdülkadir Husanov, el uzbeco, ante lo cual la verdad promete ser una saga bastante poderosa en el sentido del físico, ya que Husanov directamente es un jugador que, como había dicho antes, es un jugador o más bien un defensa clásico que va directo a la pelota a quitártela. Y Mark Gay es un jugador que posee físico, pero que trata de robarte la pelota. Va directo al grano. En ese sentido, la verdad es que al menos personalmente, y me imagino que también como hinchas del Manchester City, vamos a estar a la expectativa de cómo va a funcionar Mark Gay. E inclusive, ¿quién te dice que quizás, solo quizás Mark Gay viene a hasta reemplazar a Rubén Díaz? Porque, a ver, Rubén Díaz tampoco es que sea un jugador viejo ni mucho menos, pero Rubén Díaz está cerca de los 30 años. Y en cambio Mark Gay es un poquito más joven y quién sabe, quién te dice que quizás, solo quizás, hasta podría ser perfectamente el reemplazo.
Obviamente no, ahora mismo no viene a ser el reemplazo de nadie, solamente viene a ocupar el puesto que dejó vacante Rubén Díaz y Josko Guardiol porque ambos se lesionaron. Y obviamente esto da paso a la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con Max Allen? Porque es más que claro que todo también hace indicar que el que será sacrificado de la saga defensiva será el jovencito. Acá, sinceramente, no tengo mucho que decir porque digamos que es una operación obvia, en el sentido de que, para empezar, Max Allen fue traído de emergencia. Tampoco estoy diciendo que Max Allen es un jugador malo, ni mucho menos. De hecho, en los partidos en los que jugó, ha jugado partidos correctos, ha jugado partidos que se nota que el chico posee una muy buena calidad con los pies, pero que, como había dicho previamente, a Lane se nota, perdón, que aún está bastante verde para partidos trascendentales. No estoy diciendo que Justanov ya sea, yo que sé, un jugador consolidado, ni mucho menos. También a Abdülkadir se le nota bastante que aún es muy tímido, que le falta cierta, o sea, le falta bastante personalidad, pero que al menos ya conoce al grupo, sabe cómo juegan todos, así que es más que evidente que Margay va a ser compañero de Husanov y viceversa. Bueno, ese es el video de hoy. Más que nada afirmar básicamente el inminente fichaje de Margay al Manchester City, sus estadísticas, cómo podría relacionarse con el Manchester City, pero en resumidas cuentas, y bueno, tirando más bien por una especie de optimismo, creo que no cabe duda alguna que Mark Gay es una ganga del mercado, porque encima, según lo que se ha informado, Mark Gay vendrá al Manchester City por tan solo 20 millones de libras esterlinas, que de verdad es ultra barato y nuevamente una ganga, teniendo en cuenta que supuestamente Crystal Palace estaba reclamando unos 35 o 40 millones de euros, así que el hecho de que se haya traído a un defensor de tal calidad o de tal calibre por apenas la mitad de su valor, eso habla también de que el Manchester City ya está empezando a fichar bien, y no solo fichar bien, sino que negociar bien. Se ha traído a Antoine Semenyo, se han traído a Marc Guéhi, y en teoría también el Manchester City, en teoría también se estaría rumoreando de que también tienen pensado traer un centrocampista. Que suenan nombres, evidentemente, Elliot de Nottingham Forest, también, irónicamente, suena el compañero de Mark Gay de su equipo, Adam Wharton, para el Manchester City como, no como reemplazo de Rodri, pero sí como un sustento interesante del mismo o del propio Nico. Pero, como digo, son solo rumores, nada está confirmado. Lo que sí se sabe es que Mark Gay inminentemente será un Sky Blue más que vendrá a aportar su experiencia y también su poderío físico a la saga de los Citizens. Así que eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y sin nada más que decir, nos vemos para una próxima ocasión.